A continuación explicaremos cómo conectarnos a un ODBC de MySQL para que podamos conectarnos en nuestro Reporting Services a una base de datos de MySQL. El primer paso es descargar el ODBC de la página oficial de MySQL. La URL la tengo aquí, se las pongo para que la puedan descargar. Esta página oficial, aquí podemos descargar el conector. Dándole clic aquí donde dice Windows o Linux en la versión de servidor que ustedes necesiten de sistema operativo. Después de haber instalado, es necesario tener habilitado nuestro SHAM, habilitado el servicio de MySQL para poder hacer la conexión a través del ODBC. Entonces por eso yo aquí ya lo tengo prendido. Entonces el siguiente paso es ejecutar nuestro ODBC. Damos aquí en la búsqueda y le damos clic ODBC Data Sources 32 bits. Y en esta parte es donde nosotros creamos nuestros conectores. Vamos a hacer, yo aquí tengo unas bases de datos. Vamos a ocupar la base de datos de algunos de los grupos con los que estamos dando clase. Entonces vamos a seleccionar la base de datos, pero para eso vamos a crear primero nuestro ODBC. Entonces, ya que hayamos abierto el ODBC, le damos a agregar y en la parte de aquí aparecen todas las bases de datos a las cuales el ODBC se puede conectar. Nosotros vamos a ocupar la que dice MySQL ODBC 3.5. Le damos doble clic y nos va a aparecer nuestro conector de ODBC. En Data Source indicamos el nombre de nuestra base de datos. ¿Cómo le vamos a identificar dentro de nuestro reporteador? Entonces aquí le ponemos base. Vamos a ponerle base de MySQL. Para curso. Luego el nombre del servidor ponemos localhost. En usuario, root. Nuestro password, bueno, en mi caso yo no tengo, por eso lo dejo así. Si no, tuvieras que poner tú el password de tu computadora, de tu servidor de MySQL. En Database, seleccionamos la base de datos a la cual nos vamos a conectar. En este caso, pues yo voy a seleccionar la de TIC82. Siguiente paso, le damos en Test para ver que la conexión a nuestra base de datos ya estuvo bien realizada. Si quisiéramos conectarnos a una base de datos en línea, solamente hay que cambiar las conexiones de nuestro servidor. Aquí tendríamos que poner nuestro dominio de base de datos, el usuario de la base de datos y el password de la base de datos de nuestra base de datos que esté en línea o remotamente. Siguiente paso, podemos seleccionar cuál es el puerto en el cual tenemos nuestra base de datos configurada. En este caso, pues el de default es el 3306. Si tú tuvieras otro puerto, pues aquí lo indicas. Seguimos dando test para ver que todo esté bien. Le damos OK. Le damos OK. Y aquí ya tenemos nuestro origen de datos ya creado. Siguiente paso. Abrimos nuestro SQL-Log o nuestra herramienta de nuestro cliente de consultas de MySQL. Yo en esta base de datos, yo aquí tengo algunas tablas donde tengo aquí los nombres de los empleados que están asignados a una empresa, algunas empresas, la fecha de producción en la cual los empleados han trabajado y distintos productos que se han hecho. En este caso vamos a hacer una consulta donde yo sepa los empleados de qué empresa son. Entonces para eso vamos a hacer una consulta. Indiquemos la información del empleado, el ID del empleado, el nombre del empleado, la edad del empleado, el sexo del empleado. De la tabla empleados con un inner join a la tabla de empresa. Y hacemos nuestra referencia, nuestra liga aquí, para poder conectar nuestras dos tablas y poder obtener toda la información. Ya que hayamos metido la tabla de empresas, entonces ya puedo accesar a la tabla de empresas.
esos campos. Ejecutamos la consulta y ya nos dice ahora sí que nuestros empleados pertenecen a qué empresa pertenecen. Esto lo estamos haciendo así porque más adelante trataremos lo que son los filtros y vamos a estar filtrando por sucursales nuestra consulta. Entonces seleccionamos, le damos en bueno, ahorita es la consulta que vamos a ejecutar. Entonces abrimos primero el Reporting Services, creamos un nuevo proyecto. El nuevo proyecto, damos Business Intelligence, nuevo Reporting Services y creamos un servicio de informes. Esperamos que se abra la aplicación. Siguiente paso, vamos a informes, le damos en agregar un nuevo elemento para crear un nuevo informe. Vamos a aceptar y vamos a empezar a meter nuestro origen de datos. El origen de datos es donde nosotros nos conectamos con la base. Entonces aquí creamos un origen de datos y aquí le vamos a poner cómo la vamos a detectar. Es nuestra base de datos, base de MySQL. El tipo de dato, si se dan cuenta, aquí MySQL no es compatible con Reporting Services porque no pertenece a la familia de Microsoft. Entonces por esa razón necesitamos conectarnos a través de un ODBC, el cual es el conector que nos permite enlazarnos a esa base de datos. Le damos en editar y si hicimos bien nuestra conexión en nuestro origen de datos, nos vamos a dar cuenta que en la parte de aquí, cuando hacemos la conexión al ODBC, nos aparecen todos los conectores que ya tenemos. En este caso vamos a poner base MySQL curso, que es el que acabamos de crear ahorita, y nos va a volver a pedir nuestro usuario y nuestra contraseña. ¿Qué pasa si no pongo mi usuario y mi contraseña? Pues no pasa nada, solamente que cuando tú quieras ejecutar tu reporte te los va a pedir. Entonces, para que no nos los esté pidiendo después, de una vez los ponemos nuestra contraseña de usuario y le damos a aceptar. Siguiente paso, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro origen de datos. Siguiente dato, vamos a poner la consulta que acabamos de crear nosotros en nuestro gestor. La vamos a poner dentro de nuestro conjunto de datos. Vamos a agregar un conjunto de datos. Aquí le damos que se va a llamar la consulta 1. Agregar un conjunto de datos, el cual hace referencia a un origen de datos, que en este caso se llama MySQL, que es el origen de datos que acabo de crear. Le doy diseñador de consultas y aquí copio la consulta que acabo de hacer, la pego en mi diseñador de consultas. Siguiente paso, pues la voy a probar. Como hemos visto en videos anteriores, la razón de que te pone un exp1 es porque tengo dos campos que se llaman con el campo nombre. Entonces, para que no haya ambigüedad, el reporteador le asigna un nombre nuevo para que no choquen los campos. Entonces nosotros vamos a ponerle aquí que esto es empresa. ¿Vale? Entonces, si volvemos a ejecutar la consulta, el exp1 ya deja de existir. La sintaxis que nosotros manejemos aquí en nuestro diseñador de consultas, al estar conectados a una base de datos de MySQL, eso requiere que toda la sintaxis que manejemos aquí sea sintaxis de MySQL. ¿Qué quiere decir? Si yo le quiero dar a que en el sexo las mujeres ganen 2,000 pesos y los hombres ganen 1,000 pesos, entonces yo tendría que poner aquí un nuevo campo donde tendría que decirles que si el sexo de la persona es igual a femenino, entonces que gane 2,000 pesos como un bono, y si no, que gane 1,000. Esto es, haz un bono. La sintaxis que estamos manejando aquí, si se dan cuenta, es de MySQL, porque nada más el if lleva solamente una i. Si le hubiéramos puesto doble i, entonces nos marcaría error, ya que la doble i es una sintaxis de SQL Server.
Ejemplo, si yo quisiera solamente quedarme con el primer registro, en SQL Server yo tendría que ponerle aquí top 1. Pero top 1 es una sintaxis de SQL Server y vean, ahorita ya me mandó el error. ¿Por qué? Porque el top 1 no es una expresión o una instrucción que detecte MySQL. Entonces, por esa razón, si yo quisiera quedarme solamente con el primer registro, tendría que ocupar sintaxis de MySQL. Eso quiere decir, tendría que ocupar una instrucción como un limit 1 y de esta manera ya puedo ejecutar la consulta y me queda solamente un registro. Entonces, aunque los lenguajes SQL son estandarizados entre los manejadores relacionales, siempre es importante entender que cada uno tiene sus propias sintaxis y esa sintaxis es la que aquí se tiene que respetar. Entonces vamos a regresar la consulta como estaba para que nos dé toda la información. Y siguiente paso, le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Hasta este momento ya hicimos nuestro origen de datos. ¿Cuál es la diferencia con SQL Server? Como hemos estado viendo en los anteriores videos, es que aquí es a través de un ODBC. El ODBC previamente lo tuvimos que haber configurado en nuestro administrador de origen de datos. Y la consulta que nosotros hacemos tiene que ser con sintaxis de MySQL. El siguiente paso, vamos a crear una tablita donde visualicemos toda la información de este conjunto de datos. Vamos a poner una tabla y nos vamos a dar cuenta que de aquí en adelante todos la forma de trabajar con el reporteador es igual a la forma en la cual se trabajó con SQL Server en los demás ejemplos. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer una tablita, entonces vamos a poner un color aquí distinto para identificar la primer renglón. Damos vista previa y nos damos cuenta que aquí ya está nuestro reporte publicado, donde estamos obteniendo la información de nuestra base de datos de MySQL. Si yo quisiera hacer un agrupamiento por sucursal, sigue funcionando de la misma manera como lo estuvimos trabajando durante los demás videos. Le vamos a agregar un grupo primario, agrupar por sucursal o empresa. Le vamos a aceptar. Aquí le vamos a dar empresa. Le damos vista previa. Y toda nuestra información ya tiene que estar agrupada por empresa. Entonces, en este punto, todo lo que hemos estado trabajando en nuestro reporteador lo podemos seguir trabajando de la misma manera en la parte visual. Otro de los casos, por ejemplo, si yo quisiera una gráfica en la cual yo pudiera accesar a esta información, vamos a hacer una gráfica de barras, sencilla, donde yo sepa de cada empresa cuánto vendí, cuánto di de bonos. Entonces vamos a darle clic a la serie, ponemos los bonos en la parte numérica, que es la parte de valores, ponemos el nombre de la empresa en la parte de las series de los campos. Aquí vamos a ponerle bonos por empresa. En el título de los ejes de las X ponemos que aquí son empresas. En el título del eje de las Y ponemos que estos son bonos. Le damos vista previa. Y vean, nos aparece nuestra gráfica jalando la información de nuestro dataset, el cual está accesando una base de datos de MySQL. Vamos a ver ahora cómo trabajar con filtros. En esta parte sí cambia por la sintaxis, como acabamos de comentar, de MySQL. Vamos a crear un nuevo parámetro que obtenga la información de las empresas. Entonces, como vimos en videos anteriores, vamos a crear primero de dónde va a salir la información. Vamos a ponerle que va a venir de la tabla de empresa, el ID de la empresa, el nombre de la empresa, from empresa. Con esto yo ya tengo de dónde son
los campos. Aquí tengo un error, vamos a ver cuáles son los campos. Es que es IDE. Está. Entonces la empresa, el ID del empleado, digo de la empresa, el 1 es Coca y el 2 es Bimbo. Entonces ejecuto esta consulta, la voy a crear como una, aquí en mi consulta, la voy a poner como como una consulta para poder accesar. Bueno, aquí me estoy equivocando, aquí vamos a crear un conjunto de datos nuevo, que le voy a poner filtro de empresas. Usar un conjunto de datos, el origen de datos que es la base de datos de MySQL. Aquí pego la consulta que va a obtener mi filtro. Le damos a aceptar. Y aquí ya tengo las empresas que voy a ocupar para mi parámetro. Siguiente paso, nos vamos a parámetros. Le vamos a agregar parámetro. Y aquí le voy a poner que mi parámetro se va a llamar ID de empresa. Voy a poner seleccione la empresa. El ID de empleado es de tipo entero. Le voy a poner que permita varios valores disponibles, que los obtenga de una consulta. Conjunto de datos que voy a accesar es el filtro de la empresa, en el cual cuando yo le dé clic al nombre de la empresa, lo que va a viajar es el ID de la empresa. Y le vamos a aceptar. En la vista previa ya nos tuvo que haber creado nuestro filtro con las empresas que el usuario va a poder ocupar para filtrar la información de su reporte. Entonces, si yo quisiera ver nada más lo de Coca, la idea es que cuando yo le den el informe solamente me muestre la información de Coca-Cola y en la gráfica también. Aquí tenemos una situación, es que tenemos que conectar ahora nuestro parámetro con el dataset. En videos previos vimos que para hacer eso lo que hacíamos era irnos a la consulta y aquí poníamos los parámetros de cómo se manejaban con SQL Server. En videos anteriores habíamos explicado que para meter un parámetro de SQL Server aquí en nuestro reporteador teníamos que meter aquí la condición y sobre cuál campo queríamos filtrar. En este caso, si queríamos filtrar por sucursal, era donde la empresa, el ID de la empresa fuera igual al parámetro, o en este caso IN, porque dijimos que son valores múltiples, IDE. El problema está que ahora los parámetros no los podemos seguir manejando así, debido a que, como acabo de explicar, los parámetros deben de ser con sintaxis de MySQL y en MySQL las arrobas no son detectadas como caracteres válidos en las consultas. Entonces, si yo ejecuto esto, pues me manda un error y me dice que no se puede ejecutar la consulta. Entonces, las arrobas no son permitidas como parámetros en MySQL, por lo tanto, para poder meter parámetros a nuestras consultas, tiene que ser a través del gestor de filtros de la consulta del dataset. Entonces, esto no lo vamos a hacer aquí. Dejamos la consulta como estaba. Vamos a aceptar. Aquí está nuestra consulta, le damos a aceptar. Y ahora sí, entonces, ¿para dónde metemos los parámetros? Nos vamos a consulta 1, propiedades del conjunto de datos. Nos vamos aquí a esta opción que dice filtros. Y aquí es donde nosotros agregamos los filtros que vamos a ocupar en nuestra consulta. Entonces, nuestro parámetro que acabamos de hacer es que va a filtrar por el ID de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi consulta debo de tener el campo ID de empresa y el ID de empresa no lo tengo aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de agregar el filtro yo tengo que primero agregar el parámetro, el campo a mi dataset para que yo pueda a través de ese campo poder filtrar mi consulta. Entonces tendría que ponerle que también de la empresa necesito el ID de la empresa. Me ejecuto. Ahí tengo un error aquí. No le revisamos. Ok, sí, ya vi cuál era el error. El error era que al final del IDE me faltaba una coma porque no había visto este campo que estaba abajo. Bueno, ejecutamos. Entonces,
Y así nos quedaría nuestra consulta, donde también estamos mostrando el ID de la empresa. Este ID de la empresa es el que vamos a ocupar para poder conectar nuestro parámetro a nuestro dataset. Este ID de empresa no es necesario mostrarlo aquí en la tabla del dataset, pero sí lo tenemos que indicar aquí en nuestra consulta. Entonces ahora sí, nos vamos a parámetros, nos vamos a, a consulta 1, nos vamos a propiedades del conjunto, nos volvemos a ir a filtros, le damos en agregar, le damos en IDE. Aquí puedo poner que el operador sea igual o como, menor, en, entre. Le voy a poner en. ¿Por qué un en? Porque recuerden que el parámetro le pusimos que es de valores múltiples. Y el valor, me voy aquí a mis expresiones, selecciono parámetros y le doy doble clic en valores. Y cuando le damos clic en el valor, en el parámetro que yo quiero darle doble clic, me va a crear mi expresión para mi parámetro en la parte superior, que es este. Vamos a aceptar, lo de vista previa, y ahora sí, ya tengo conectada mi empresa y ya me filtra solamente por la empresa que quiero ver. Solamente que acá hay una situación. ¿Qué pasa si yo también quisiera ver a Bimbo al mismo tiempo? Y le doy ver informe. Si se dan cuenta, solamente me manda el valor de a mi dataset de la primera opción que yo seleccioné como empresa. ¿Cómo arreglamos eso? Me voy a consulta, nueva propiedades conjunto de datos, y la respuesta está aquí en filtros, aquí en la expresión, donde si leen el parámetro dice que solamente me va a mandar de mi parámetro que se llama IDE, me va a mandar solamente el primer valor, o sea, la primera columna, la valor 0. Entonces, el primer registro que encuentra. Entonces, para que me mande todos, lo que hago es quitarle ese paréntesis con 0, y esto ya me va a mandar entonces el arreglo completo de valores que yo haya seleccionado en mi parámetro. Le vuelvo a dar a aceptar, revista previa, y ahora sí, si yo selecciono Coca-Cola y Bimbo, le doy ver informe, ya me manda los parámetros que yo requiero. Si yo nada más quiero ver uno, y además me manda la información que yo necesito. Entonces, sí es importante que veas que los parámetros se tienen que hacer directamente sobre la consulta, pero ya no directamente sobre la query, sino sobre las propiedades del conjunto en la opción en nuestro gestor de filtros. Vamos a agregar ahora un filtro en cascada. Yo quisiera que cuando yo seleccione la empresa me aparezca en otro combo los empleados. Entonces vamos a hacer una consulta que me devuelva todos los empleados. Necesito el empleado, necesito el nombre, from empleados más e. Si yo hago esta consulta, me manda todos los empleados, pero recordar que tengo que también poner el campo por el cual voy a filtrar, que en este caso sería el ID de la empresa. Ahí está. Entonces el primer campo es la clave del empleado, el nombre del empleado, y luego es la llave foránea de las empresas. Siguiente paso, me voy a mi conjunto de datos, agrego un conjunto de datos, voy a crear un filtro de empleados que va a usar un conjunto de datos donde el origen de datos va a ser la base de MySQL. Copio la consulta a mi dataset, le doy a aceptar. Aquí ya me jala todos mis campos del filtro que voy a ocupar. Me voy a parámetros, agrego un nuevo parámetro, le voy a decir que ahora voy a filtrar por el ID del empleado. Aquí voy a poner selecciona empleados. Tipo de dato va a ser entero, que es el ID de empleado, permitir varios valores. Le voy a poner que vengan los valores desde una consulta, y esta consulta le voy a pedir que me filtre por, que ocupe la consulta de filtro de empleados, que cuando yo seleccione el nombre del empleado, lo que viaje sea el ID del empleado. Le doy a aceptar.
le doy vista previa y tengo que ver que ya tengo yo mis dos filtros. Ahora, para que cuando yo le dé clic en Coca-Cola me aparezcan solamente los empleados de Coca, tengo que hacer que mi filtro empleados dependa del filtro de empresas. Entonces vuelvo a repetir lo mismo, me voy a filtro empleados, le doy en propiedades del conjunto de datos, me voy a filtros, le voy a decir que voy a agregar un nuevo filtro, donde voy a filtrar por el ID de la empresa, que sea igual o que tengan los valores de quién, de mi parámetro que se llama ID de empresa. Le doy doble clic, le quito el 0 para que me mande todos los valores que yo haya seleccionado en mi combo de empresas. Le doy a aceptar, vista previa, y ahora sí, si yo selecciono los de Coca, solamente me aparecen los empleados de Coca-Cola. Y le doy en informe y ahí están los de Coca-Cola. Pero si yo nomás quisiera ver los de Juan, le doy ver informe. ¿Y por qué me sigue mandando todo? Porque la consulta 1 también la tengo que conectar con el filtro de empleados. Entonces la consulta 1, me voy a propiedades del conjunto de datos, me voy a filtros, le doy a agregar. Aquí puedes agregar la cantidad de filtros que tú necesites, que quieras que sean filtradas tus datasets. Y le voy a decir que el ID de, ahora que me filtre por el ID del empleado, que sea igual a los valores de mi parámetro que se llama ID_emp. Y le vuelvo a quitar el 0 para que me mande todos los valores y no solamente el primero. No voy a aceptar. Le doy vista previa. Y ahora sí, si le doy en Coca-Cola, pero quiero ver la información de Juan y de Laura, le doy ver informe y ya, solamente me manda lo de Juan y lo de Laura. ¿Vale? Entonces, esa es una forma para que veas que los parámetros es necesario agregarlos a nuestros datasets a través de nuestro editor de filtros. Entonces se dan cuenta, pues no cambia mucho con respecto a la conexión de SQL Server con MySQL. Solamente recordar que para conectarte a MySQL es a través de un ODBC, como lo vimos en esa parte, que es a través de un ODBC. Vimos que nuestra consulta, la sintaxis tiene que ser con la sintaxis del manejador de base de datos de MySQL. Y que los filtros, para poder agregarlos como parámetros dentro de nuestro dataset, es a través de nuestro gestor de filtros. ¿Por qué? Porque en este caso las arrobas que manejan los parámetros de SQL Server no son compatibles con la sintaxis de MySQL. Hasta aquí el video. Entonces esta es la forma en la cual se puede conectar con SQL Server. Ahora recordar también que yo puedo tener varios orígenes de datos y yo me puedo conectar a bases de datos de SQL Server al mismo tiempo sin ningún problema, y yo puedo tener en mis orígenes de datos distintos orígenes de datos conectados cada uno a bases de datos distintas. Hasta aquí el video. En el siguiente video veremos cómo publicar los reportes.